Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 29 de septiembre de 2019. El mensaje se llama Enseñable. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros. Pedimos que nos guíes, que nos lideres, que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana. Otra vez gracias por todo lo que haces y lo que eres. Sé con cada uno aquí, Padre, y ayuda a todos y cada uno a tener oídos para oír, corazones para entender, creer y obedecer, y esperar a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Esta carta corta. Vamos a leer allí un pasaje, el cual vamos a comentar. Uno de los motivos por los cuales quise venir a este pasaje, al principio y a esta mañana estábamos platicando y yo estaba pensando acerca de cómo para llegar a la verdad o para poder seguir al Señor Jesucristo de verdad, para entender al Espíritu Santo de Dios, vino a mi mente esta palabra en inglés, entreatable, aclaración del traductor, no tiene una traducción literal, le vamos a poner enseñable o dócil. Volviendo a lo que está diciendo el hermano David, ser dócil o enseñable quiere decir ser capaz de cambiar incluso aquello que siempre hemos creído que es la verdad. Estar abierto para aprender y cambiar de opinión. No solo estar abierto a nuestras tradiciones, o estar abierto a lo que nos enseñaron, o estar abierto a lo que nos conviene o nos gustaría que fuera correcto, sino estar abierto a la verdad. De hecho, en Colosenses, no pierdan Santiago y vamos a Colosenses un momentito. Colosenses, sin perder Santiago, que es nuestro texto principal. Aquí en Colosenses habla un poco el apóstol Pablo de esto que, bueno, de hecho tiene relación con el punto al que vamos a llegar. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 empieza a decir, Colosenses 2:8 dice Pablo en adelante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sí, aquí vemos que está hablando acerca de permanecer fieles o firmes en lo que sabemos acerca de Cristo, en quién es Él. Sí, pero el punto que quería sacar de aquí es que todos nosotros, sí, sea que lo creamos o no, todos hemos sido influenciados por la tradición. Todos.
o por ciertas ideologías. Es la naturaleza humana y es la naturaleza del mundo y de la sociedad y del hombre agarrar o conceptualizar y sostener ideas o prácticas que fueron antes de nosotros, ¿sí? Y de esta manera como que fácilmente somos influenciados por las cosas o por la manera como las cosas siempre han sido a nuestros ojos, ¿sí? Y a veces las cosas están lejos de ser lo que deberían ser, incluso hablando en nuestra propia vida, hablando en la iglesia o en la cristiandad, hablando hasta de política, ¿verdad? Las cosas están mal, pero como siempre han sido así, creemos que así debe ser. Y la gente se aferra a sus tradiciones. A veces las tradiciones evolucionan a lo largo de muchos años y a veces ya la tradición final no tiene mucho o nada que ver con lo original. Por eso es que la vida cristiana no puede ser puesta en una caja así de manera firme. ¿Sí? Aquí habla de mantener lo que hemos aprendido de Cristo, pero al mismo tiempo habla de aprender de Él. ¿Sí? Entonces, a veces la verdad se ve sustituida por la tradición, pero no es la tradición a lo que queremos seguir. Queremos y debemos seguir a Cristo, no a la tradición. Todos tenemos tradiciones familiares, o en una iglesia en la que estuvimos, o en el mundo, o tradiciones, y a veces en nuestra mente, en nuestro razonamiento, siempre ha sido así, creemos que esa es la verdad, y cuando nos encontramos con una verdad nueva, que parece nueva porque va en contra de nuestra tradición, choca con nuestra tradición, choca con lo que quizás desde nuestra juventud sabíamos o creíamos, y que teníamos firme como una roca sólida. Y al empezar a leer la Biblia y darnos cuenta y abrir los ojos, nos empezamos a dar cuenta de que, espera un minuto, esta tradición o esta práctica o esta creencia no es correcta. Esto que practica la mayoría de la gente a mi alrededor, que yo ni siquiera me atrevía a cuestionar, a lo cual yo me he aferrado, no es correcto. Pero muchos al ver esto se espantan, y lo que prefieren hacer es cerrar totalmente la puerta a cualquier cosa que difiera de lo que ellos ya tenían sólido como una roca, de lo que ellos fueron enseñados, ¿sí? Quizás por sus padres, quizás por una iglesia, quizás por un maestro, ¿sí? O quizás por ver lo que los demás hacen. Es natural seguir estas cosas, es natural aferrarnos a las tradiciones. Pero solamente aquellos que están abiertos al cambio, que escuchan la verdad y que están abiertos a ese paso difícil de aceptar que lo que ellos siempre habían creído o hecho no es correcto, y que están abiertos a ir a donde el Señor les muestre, dando un paso a la vez, paso a paso, esos son los que pueden seguir al Señor. Al ver hacia atrás en mi vida observo esto, muchas cosas que yo creía que eran verdad, las he tenido que cambiar, he cambiado de opinión, he tenido que aceptar otras cosas que antes no aceptaba y he tenido que rechazar y desaprender. Por eso hablamos de desaprender y de adaptación, y es ahí cuando llegué a esta palabra dócil o enseñable. Entonces, con estos pensamientos de fundamento, vamos a Santiago, capítulo 3, donde estábamos, para leer versículo 13 en adelante. 3:13 de Santiago. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Empieza con esta pregunta: ¿quién de entre ustedes es sabio y entendido? ¿Saben? Muchas veces pensamos que alguien es sabio y entendido solo porque tiene todas las respuestas, porque sabe mucho, o lo sabe casi todo, porque es muy listo, porque ha estudiado mucho. Sin embargo, la mayoría de veces el sabio y entendido no tiene las respuestas. El sabio y entendido es alguien que precisamente porque reconoce que no tiene las respuestas, está dispuesto a tener paciencia y esperar hasta que el Señor le muestre las respuestas. ¿Sí? La sabiduría no es
una pila de conocimiento acumulado en tu cerebro. La sabiduría no es conocimiento acumulado en la cabeza. La sabiduría es tener la capacidad o la habilidad, tener la disposición para permitir que Dios sea mucho mayor, mucho más elevado que tú, y de esta manera permitir que Él te guíe, ¿sí? El problema con el conocimiento es que el conocimiento trae seguridad, el conocimiento trae orgullo, y la misma Biblia lo dice. Y a veces, para verdaderamente tener sabiduría, tenemos que atravesar un mundo lleno de conocimiento y estar dispuestos a descartar gran parte de ese conocimiento para encontrar la verdad, para encontrar el camino. Sí, la sabiduría es, o alguien sabio y entendido, es alguien que no siempre es el más listo, que no siempre es el que sabe más, pero que siempre está dispuesto a permitir que el Señor lo guíe a toda verdad. Y el ser guiado a toda verdad no siempre se ve bien, ¿sí? La mayoría de la gente no está dispuesta a esperar. Ellos quieren saltar y crear sus propios razonamientos o sus propios conocimientos o sus propias conclusiones o las de su grupo. Pero eso no es sabiduría, eso no es entendimiento. Es mucho más profundo que eso. Dice después, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Miren, si tenemos celos amargos, y aquí dice en otra traducción, y ambición egoísta, ¿sí? No podemos tener la sabiduría y el entendimiento de Dios. Por sabios que podamos lucir o que podamos ser ante los ojos de la gente, por listos, si hay una ambición egoísta y celos amargos, estamos faltos de sabiduría. ¿Cuántos jóvenes religiosos encuentran un poco de verdad e inmediatamente empiezan a desechar todo lo que aprendieron, empiezan a menospreciar a sus padres, a sus maestros, porque ahora encontraron la verdad, ahora tienen la verdad, y a menudo eso no es nada más que una ambición egoísta, es una vanagloria tonta, ¿sí? ¿Qué piensan? Tengo algo, me mintieron toda mi vida y ahora encontré algo mucho mayor, y entonces todos están equivocados. ¿Sí? Y tiran por la borda muchas cosas que sí eran buenas y se ponen ellos como el único tipo listo, el único sabio, ¿sí? Porque encontraste algo. Eso es una ambición egoísta. Yo he hablado acerca de gente, ¿sí? Que con las que es difícil trabajar en una hermandad. Siempre pelean, siempre argumentan, siempre dividen. Porque no están guiados por la sabiduría, sino por una ambición egoísta y por celos amargos. Son tan sabios que muy pronto terminan como ermitaños quizás en medio de Kentucky en una montaña, solos, porque son los únicos que tienen la verdad. Nadie puede tomar la cena con ellos, porque nadie es tan sabio, tan santo. Yo a eso le llamo el síndrome de Noé. Todos quieren ser Noé, todos quieren ser el profeta que pregona justicia, todos quieren ser ese sabio que está solo y que es el único, porque nadie los entiende y porque supuestamente ellos son los únicos que tienen la verdad. Hoy en día hay muchos con el síndrome de Noé, porque hallaron un poquito de sabiduría, un poquito de conocimiento, un poquito de verdad. Y en vez de buscar la sabiduría verdadera, persiguieron una ambición egoísta. Y esa ambición egoísta los ha llevado a donde ellos son justos en sus propios ojos, nadie más los comprende, pero esa no es sabiduría. Dice, si tienen celos amargos y contención en su corazón,
no se jacten, no sean arrogantes, ni mientan contra la verdad. ¿Sí? La gente que tiene esta ambición egoísta, esta contención, estos celos, se hace arrogante, se jacta y mienten contra la verdad. Aunque hablan la verdad, aunque creen la verdad, aunque predican la verdad, aunque dicen palabras verdaderas, pero por el espíritu que traen y por la actitud que tienen, mienten contra la verdad. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo con la apariencia de santidad o de piedad y de justicia, con la apariencia de sabiduría. Dice, pero la sabiduría, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a desglosar un poquito de manera muy breve esto. Primero es pura. ¿Qué quiere decir pura? Alguien puro o algo puro es alguien cuya meta, cuyo deseo por lo correcto y por lo verdadero es puro, es sincero, no está mezclado. Es decir, no es por una cuestión egoísta de querer sobresalir o de querer nada más salvarse del infierno. Tiene un motivo puro, solamente porque Dios es digno. Después pacífica, ¿sí? No cruel, sino amable, ¿sí? Hay un deseo puro, libre de esta ambición egoísta, libre de estos celos amargos. Hay una ambición, pero una ambición pura, una ambición de agradar a Dios, de que Él es digno. Sí, eso es la pureza, simplemente que la intención no es egoísta, no es la autoexaltación o la autopreservación solo porque te crees mucho, solo porque estás amargado, porque te mintieron cuando eras joven o cuando estabas creciendo. Sí, hemos tenido que viajar una jornada espiritual buscando y encontrando la verdad. Y hemos estado en muchos lugares, en muchas situaciones y en muchos grupos y denominaciones. Y algunos me dicen, bueno, ¿y estuviste ahí en esos grupos tantos años con esa gente y desperdiciaste tu vida? No, yo jamás he pensado eso. Jamás he pensado eso. El tiempo que pasé allí fue una escuela. Fue una ayuda. Hubo aprendizaje allí en donde estaba, en esos grupos. Y no miro hacia atrás, hacia donde estaba, y con desprecio sobre esas personas. Ellos me enseñaron cosas buenas. No miro hacia atrás y con enojo y celos amargos diciendo, me engañaron. No, estoy agradecido por lo que me enseñaron. Estoy muy agradecido por lo que me enseñaron. Y por la gente que conocí y con la que estuve en contacto en esos tiempos, en esos grupos. Aún estoy agradecido por sus errores. La sabiduría primero es pura, después es pacífica. ¿Sí? Pacífica. Para ser sabios y santos, no tenemos que convertir a todos en enemigos nuestros solo porque no tienen la verdad y yo sí la tengo. No. Es cierto, a veces la verdad ofende, es cierto. A veces hay que predicar con celo o con denuedo, pero no necesariamente tenemos que rechazar a todos solo porque no están de acuerdo con nosotros. No necesariamente tenemos que desechar a todos. Podemos ser amables y pacíficos. Estas cosas las hemos tenido que aprender, ¿sí? Volteamos a la historia y vemos avivamientos, vemos las personas que realmente se pararon por algo y tuvieron que pelear por la verdad.
Y entonces creemos que tenemos que pelear, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es caminar. Ya tenemos un enemigo, lo único que necesitamos hacer es seguir andando en la luz y vamos a encontrar una lucha, vamos a encontrar una pelea que pelear. No tenemos que crear necesariamente nuestra propia pelea, ni tampoco tenemos que forzar las cosas hasta que seamos perseguidos. Lo único que tenemos que hacer es andar en la luz. Y el diablo estará contra nosotros, y él va a encontrar amigos que estén contra nosotros, y familia que esté contra nosotros, y pruebas que estén contra nosotros. Primero es pura, después pacífica. No tenemos que estar en contra de un grupo o de una persona. Lo único que tienes que hacer para que la gente esté en contra tuya, más bien, es andar en la luz. Pararte por lo que el Señor quiere y por su causa. He escuchado predicadores decir, algunos predicadores, de hecho, se enojan, usan esta técnica de enojarse contra algo antes de subir al púlpito para poder sonar más elocuentes o más fuertes. Eso no es pacífico, ni es la pelea. La pelea viene cuando andas en la luz. Y habrá entonces suficientes cosas que Satanás tirará contra ti. Después, amable. Amable. ¿Qué quiere decir ser amable? No quiere decir que todo el tiempo estés sonriendo necesariamente, ¿verdad? Pero sí quiere decir darte el tiempo para los demás. ¿Sí? Ser amable no es como algunos grupos que obligan, casi presionan para que vayas con ellos. No, ser amable es mostrarles un poco de verdad y después dejar que ellos escojan su propio camino. Sí. A veces uno llega a pensar que a nadie le interesa nuestro mensaje. A veces uno llega a pensar que nadie nos escucha. Y a veces pensamos, bueno, ¿cómo tenemos que presentar el mensaje o cómo tenemos que hacer para ser relevantes? Porque parece que somos totalmente irrelevantes en esta vida. Mira, Jesús fue rechazado, menospreciado, desechado, y Él no andaba alrededor tratando de obligar a la gente. Él era lo suficientemente amable para permitir que el joven rico se alejara. Después dice, benigna. Y aquí en otra versión dice, razonable. Sí, y tienen relación las dos palabras. Como he dicho, hoy en día, si algo falta es el sentido común, ¿verdad? Razonable. ¿Qué es ser razonable? Hay cosas en este mundo que no tienen el menor sentido para nada, lo que está sucediendo en el mundo. A veces yo me pregunto cómo o por qué la gente actúa como actúa. Es totalmente irracional. Es difícil tratar con ellos, es difícil hablar con ellos. No tiene ni lógica, no tiene el menor sentido. ¿Cuántas veces hemos visto cosas que si la gente solo nos escucharan unos minutos, pero no son razonables? ¿Sí? No les puedes enseñar nada. De todas maneras, es necesario ser pacientes. Estuve pensando esta semana acerca de este versículo que habla de el Señor que dice que no echemos nuestras perlas a los puercos. Jesús habla de esto en el Sermón del Monte. Sí, y pienso que uno de los atributos de una persona sabia es la pureza y la honestidad, es ser transparente, es ser abierto, ser verdadero. ¿Sí? Pero a veces vemos gente y vienen y empiezan a hablar, empiezan a hacer preguntas, bastantes preguntas,
Y precisamente como somos inocentes y como somos transparentes y como somos honestos y como somos abiertos y no tenemos nada que esconder, empezamos a hablar y a platicar con ellos y les contamos todo lo que hay en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, pero su motivo es como el de los fariseos. Su motivo es captarte en alguna palabra, hacerte caer o usar tus palabras para distorsionarlas y después volverse contra ellas y pisotearte. Creo que Jesús también está hablando de esto, ¿sí? Cuando dice que no echemos nuestras perlas a los puercos. No solo está hablando de que no le prediquemos o de que no le mostremos el amor de Dios o la misericordia o ese mensaje a los que son indignos, ¿sí? No solo está hablando de eso, creo que también está hablando cuando tú te das cuenta de que alguien viene a ti, pero con un motivo perverso, de pisotearte, de oponerse a tus palabras. Ahí es donde entra la sabiduría. Y a veces, aunque somos honestos y aunque somos transparentes, tenemos que contestarle: ¿y a ti qué te importa? En vez de ser abierto, en vez de ser honesto, en vez de hablarles, porque su propósito al preguntar no es aprender sabiduría, su propósito es encontrar algo con lo cual estar en contra tuya. Por eso dice el Señor: no tires las perlas a los puercos, porque viene el puerco y la despedazan. No tienes que decirles. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús en la Biblia nos cuenta que Él no les respondió palabra? Simplemente hasta los ignoró. ¿Cuántas veces ni siquiera les contestaba? ¿Cuántas veces a los fariseos les dijo: tampoco yo les digo? Porque sabía que sus palabras iban a ser distorsionadas, sabía que se lo iban a comer vivo de lo que iba a hablar. Así que no solo se trata de predicar el evangelio cuando dice que no echemos las perlas a los puercos, creo que también debe haber sabiduría. A veces hemos estado en situaciones así, ¿sí? Donde hay gente o aún gente que se llama hermanos, donde hagas lo que hagas, todo es visto mal. Todo está mal. La persona lo va a tomar y lo va a distorsionar, ¿sí? Lo que digas, lo que hagas, o es más, si no haces nada o no dices nada, dicen que debiste haber dicho o hecho algo. Solo están buscando una oportunidad para venir a despedazarte, ¿sabes? No somos responsables de dar cuentas a esas personas. No lo somos. Somos responsables de dar cuenta al Señor y a su verdad. Y si hay un hermano que sí es humilde y hasta donde podemos ver es sabio y hace preguntas solamente porque quiere aprender, pues en todo caso podríamos ser responsables a ellos. Aquí habla de ser amables. Bueno, muchas veces Jesús no fue tan amable. No fue tan amable, especialmente con ese tipo de gente. Después dice: llena de misericordia y de buenos frutos. Y aquí es donde muchas veces también se pone difícil, porque muchas veces somos rápidos, o más bien no somos rápidos para perdonar, ¿sí? ¿Sabes cuál es el peligro de no perdonar rápido? Es que cada vez te endureces más. Entre más dejas pasar el tiempo sin perdonar, cada vez te endureces más. Y aquí es un reto, porque a veces perdonar gente y volver a admitirla en la iglesia es perdonarles, estar lo suficientemente lleno de misericordia y anhelando que realmente su arrepentimiento sea sincero, pero quizás al mismo tiempo ser lo suficientemente sabio para no echarle todas las perlas de una vez. Sí, porque a veces viene alguien que pecó y viene amistoso y la esperanza es, tal vez él ya olvidó todo, vamos a perdonarlo, vamos a recibirlo. Bueno, por supuesto que vamos a hacerlo. Esperamos que así sea, que su arrepentimiento sea verdadero. Anhelamos y oramos por eso. Pero quizás debemos ser también lo suficientemente sabios para saber que quizás no es sincero.
pensando bien de él, pero estando listos para no tan rápido soltarle todas las perlas y toda la información. Después dice, sin incertidumbre ni hipocresía. A veces pensamos que alguien que no tiene incertidumbre es alguien que nunca cambia de opinión, es una roca sólida. Esa persona no tiene incertidumbre, cree lo que cree, lo ha creído por años y nunca cambia de opinión. Eso no es realmente. ¿Sí? A veces pensamos, es que si cambias demasiado de opinión eres de doble ánimo. No es cierto. Alguien que es sólido y que no se deja desafiar por nada y que nunca cambia, es alguien que no es sabio. No somos rocas. Sin incertidumbre es no tener vacilación o no tener duda o no tener, no estar cambiando de opinión en cuanto a la prosecución de Jesús, en cuanto a seguir a Jesús. Sin embargo, aquí estamos rodeados de tradición, estamos rodeados de corrupción. Debemos no tener incertidumbre, no ser cambiantes en cuanto a Jesús, pero sí debemos poder cambiar de opinión cuando descubrimos nueva verdad. Debemos poder estar abiertos a cambiar de opinión. Ser alguien firme es ser alguien firme en la meta de buscar la voluntad del Señor. A veces hay hasta confusión porque quizás no sepas exactamente cuál es la voluntad del Señor en cierta situación que vives. Pero no tienes incertidumbre, no cambias en cuanto a eso. Quieres proseguirla. Ser sólido, ser como una roca, pero en cuanto al corazón, en cuanto a la firmeza de decidir atravesar lo que sea que Dios te mande, o lo que sea que aún el diablo te mande, y aún así seguir adelante. No está hablando de ser una roca que ya jamás cambia de opinión, que ya no aprende. Una roca no aprende. Es ser capaz de atravesar cualquier cosa que Dios te permita pasar. Y dice, sin hipocresía. Sí, aquí estaba hablando de esto. Queremos ser honestos, queremos ser sin hipocresía, queremos ser transparentes. Por eso abrimos nuestro corazón. Y es bueno, aunque a veces lo usen para mal, los perversos o los de motivos malos. Es bueno. La sabiduría es ser capaz de ser abierto. Quizás sabiendo que no siempre puedes ser tan abierto o tan transparente con todos, porque algunos van a tomar tu honestidad, van a tomar tu sinceridad, van a tomar tu bondad, van a tomar tu misericordia, que son tus perlas, van a tomarlo y con eso mismo van a usarlo en contra tuya. Deja que sea en contra tuya. Van a usarlo contra el Señor. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nuestra meta, mientras estamos en esta carne, en esta vida terrenal, es sembrar la paz, hacer la paz, tener fruto de justicia. No solamente la paz en sí o la justicia en sí, sino seguir a Cristo, permitir que su Espíritu Santo nos guíe, nos cambie, nos moldee, nos rehaga. La gente se aferra a tradiciones, se aferra a lo que siempre hizo o lo que siempre creyó. ¿Por qué? Porque eso es seguro. Allí encuentran seguridad. Parece firme. Pero esa no es la vida de fe. Lo que realmente es firme es tener nuestros pies plantados fielmente en Cristo como fundamento y a partir de allí cambiar en la dirección que Él nos muestre.
Esta mañana, al principio, antes de esto, quería preparar algún mensaje acerca de la Biblia. Predicar sobre la Biblia. Al final salió algo distinto. Hablando de la Biblia, mucha gente toma este libro, la Biblia, lo colocan en un lugar donde casi la adoran, la ponen en un pedestal, la estudian y la escudriñan con herramientas intelectuales que aprendieron en algún seminario y sacan algún conocimiento, a veces benéfico, de ella, pero muchas veces no aprenden la verdad. La mayoría de veces no aprenden la verdad. Y es que tenemos que a veces leer entre líneas y mirar más allá de la página sagrada, permitiendo que nos guíe. Hay tantas versiones y tantas traducciones de la Biblia. Y unos discuten cuál es la correcta. Hay libros a veces adicionales en tal o cual Biblia. Y se discute aún entre los más expertos, como decía originalmente en el hebreo o en el griego. Algunos manuscritos quizás sí han sido un poco alterados. Y aún así la gente tiene tanta confianza en tal o cual versión. Pero nuestra meta no es esa. Tienen tanta confianza en la Biblia o en cierta versión, pero pierden de vista lo principal. Pierden el rumbo y la meta. Necesitamos ser capaces de poder preguntarnos ¿por qué creo lo que creo? Y aún no menospreciar a los que van atrás de nosotros. La sabiduría de arriba, la sabiduría de lo alto, es primeramente pura, después pacífica y aquí amable, benigna. En estas palabras es donde en la King James dice dócil o enseñable. Ser enseñable. Ser enseñable no quiere decir ser influenciado por todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tampoco. Ser enseñable es estar dispuesto a seguir al Señor al punto de cambiar lo que sea necesario y atravesar las pruebas que sean necesarias, estando abiertos a su guianza, estando abiertos a examinar los asuntos, no cerrando los oídos, no cerrando el corazón diciendo, no, yo ya tengo la verdad. No, ser honesto y mirar las cosas, no solo plantar los pies sobre un concreto, sino estar abiertos a seguir aprendiendo. Mientras se es fiel en cualquier tarea, siempre en cualquier tarea, cuando uno es el experto o se cree ser el experto, difícilmente va a ser dócil, difícilmente va a ser enseñable, porque tú eres el que lo sabe todo. Quizás no vas a estar muy abierto a escuchar algo diferente. Pero la gente en la Biblia escuchó a Dios, lo escuchó de diversas formas. Dios puso a un asna a hablar. Jesús dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Él dijo también, de la boca de los niños y de los que mamas, perfeccionaste la alabanza. El que es dócil y enseñable puede aprender de un asna, de un bebé, de una roca. El que no es dócil ni enseñable, aunque viniera, como dijo Jesús, Lázaro de entre los muertos, tampoco creería, ni aprendería, ni cambiaría de opinión. Por mucho que sepamos, tenemos que seguir siendo enseñables, dóciles, aprendices, discípulos, que eso es lo que significa la palabra discípulo. Hay un dicho en inglés que dice, no le puedes enseñar a un perro viejo un truco nuevo. Bueno, ¿sabes qué? Sí puedes enseñarle a un perro viejo un truco nuevo, aún los que estamos viejos aquí. Sí se puede, si es que el perro es enseñable. La gente tiene sus mentes hechas, no quieren escuchar otra cosa.
Pero algunas de las cosas más profundas que he aprendido, las aprendí de personas que no tenían idea de lo que estaban diciendo. Y a veces algunas cosas de las más sencillas en la vida son las que más sabiduría contienen. Bueno, estos son los pensamientos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.